A ver, bienvenidos. Hoy vamos a continuar con nuestra sesión programada para esta semana. Hoy nos toca también un tema muy interesante, ya que hemos visto la ética, hemos hablado de la moral, los valores, parte de lo que ha sido la ética, tanto personal como profesional, y hoy vamos a conocer qué vienen a ser los códigos morales. ¿Ya? A ver, ¿quién está? Yo, Karina y Marilia, nada más. Vamos a empezar entonces con el tema de hoy, que son el código moral. A ver, John, ¿qué entiendes por código? ¿Qué será para ti un código? Código moral. El código en sí, el código solito. ¿Qué será un código? Código vendría a ser como una clave sobre ciertos aspectos, como Una clave, bien, sobre ciertos aspectos, como algo que tenemos que descifrar, ¿verdad? Sí. Código también a veces llamamos al conjunto de algo, ¿no? Bueno, este es un código, tiene un código, está certificado bajo un código, ¿no? Una línea determinada por alguien. Bien, lo que nosotros vamos a hablar esta semana es sobre el código moral. Cuando nosotros nos referimos a un código moral, a ver, bueno, ¿qué vamos a ver hoy? Justamente vamos a definir ese código moral y cuál es la importancia de un código moral. Recuerdan que cuando dijimos moral venía a ser ese conjunto de valores, de actitudes que nosotros poseemos, que es nuestra ética en sí, pero cuando la ponemos dentro de una vida social. Dijimos que moral o moralidad venía a ser pues todo ese conjunto de creencias, de costumbres, de normas, de valores que van a servir de guía a nuestra vida, ¿no? Que van a servir de guía a nuestra conducta. También la moral justamente nos permite distinguir entre lo bueno y lo malo, ¿no? De repente nosotros leemos o queremos definir en sí qué es la moral y nos va a salir, la moral viene a ser pues la predisposición de uno para poder definir entre lo bueno y lo malo, y que esto se hace evidente en la vida social. Viene a ser también pues los valores, ¿no? Que nosotros tenemos, que van a ser defendidos de acuerdo a ese momento que nosotros vivimos. Hay que recordar también, jóvenes, que todos los códigos van cambiando, que los códigos van asumiendo otras posturas de acuerdo justamente a ese momento histórico, ese momento en que nosotros transitamos. Pero el código moral es el conjunto de normas o leyes o valores de conducta y pensamiento por los cuales se considera que una acción está bien hecha o no. Entonces el código me permite a mí decir, bueno, lo que yo hice está correcto, lo que yo hice se enmarca dentro de un cuadro de verdad, lo que yo hice es permitido o no es permitido, es un código moral. Al igual que en la sociedad, las personas no piensan lo mismo, aunque pueden tener algunos códigos morales iguales. Es cierto, ¿no? Yo no puedo de repente pensar por Karina o por John o por Mayra. Eso va a depender, pues, de la libertad que cada uno tiene, ¿no? Y justamente esa libertad nos da esa facultad para poder obrar en base al bien o al mal. Entonces, a esa libertad que cada uno de nosotros posee. Bien, pero ese código moral como tal, ¿cómo ha ido pues pasando a través de la historia, ¿no? Al inicio les he dicho siempre que el hombre cuando aparece pues primero vive pues de manera independiente y luego forma parte de un grupo social, ¿no? Que ellos en sus inicios le llamaban tribu y que nosotros lo conocemos como colectividad. Por lo tanto, la moral va a surgir cuando el hombre deja atrás toda su naturaleza puramente instintiva, ¿no? O sea, cuando deja de, básicamente, de ser nómade, cuando este hombre deja de ir de un lugar a otro y lo único que le interesaba era saciar su alimento o su necesidad de comer, pero ya cuando él se vuelve sedentario y vive en comunidad, se agrupa en tribus, ya empieza pues ellos a reflejarse esta moral. ¿Por qué? Porque la moral requiere que nosotros tengamos relación, tengamos vida social con otras personas.
con el fin de podernos conducir de acuerdo con las normas o prescripciones que lo rigen. Entonces, ¿qué entendemos por ello? Que el hombre, o la moral, ¿cuándo aparece? Cuando el hombre empieza a vivir junto a otros hombres, ¿no? Entonces ya pues, toma conciencia de que tiene que aprender a respetar esas normas, esas leyes, esos escritos que de una u otra manera van a guiar o van a conducir a que ese grupo social logre lo que ellos quieren. Entonces así van a surgir los famosos cánones de vida que el hombre va a tener en su momento. ¿Bien? Entonces, esa es parte de nuestra historia y la historia es muy rica en darnos a conocer cómo el hombre poco a poco fue evolucionando en todo aspecto y también en el aspecto social y por ende en el aspecto moral. ¿Cuál ha sido la evolución histórica de los códigos de ética? Nosotros nos podemos centrar básicamente, si ustedes vieron la película, la novela de Moisés, recordamos pues cómo el pueblo hebreo estaba subyugado en Egipto, ¿no? Donde eran esclavos, y que esa divinidad que era Dios le encomendó a Moisés la salida de Egipto, y para que ese pueblo se conduzca bajo los cánones, bajo los códigos religiosos implantados por la fe, tenían que tener en cuenta las tablas de la ley, ¿no? Eso muchos consideran que ha sido fundamental para cambiar también las formas de pensar y de ser de las personas. Entonces, cuando nosotros hablamos de esos primeros códigos de ética positiva, tenemos que mirar y tenemos que traducirnos en base a esas tablas de la ley. Tablas de la ley que hasta hoy persisten para el mundo cristiano. Tablas de la ley que debemos de respetar en base a esos 10 mandamientos impuestos desde la época de Moisés por Dios a través de él, ¿no? Y esto de hecho tiene un origen divino. Divino o no, han significado pues para conducir al pueblo en base a la razón, en base a la fe y sobre todo en base a la moral. Su origen divino moralizaba según el contexto teológico, o sea, el contexto religioso dominante en dicha sociedad, ¿no? Recordemos pues que el pueblo hebreo era un pueblo creyente, el pueblo hebreo tenía la fijación pues en la libertad, ¿no? Que en algún momento Dios los sacaría de esa esclavitud en la que vivían, ¿no? Y eso se tradució gracias a la aparición de Moisés, ¿no? Bueno, tenían toda una historia que posteriormente se cumpliría, ¿no? Y ellos deberían de respetar esas tablas de la ley, ¿no? Luego hablamos de otras evolución histórica. Posteriormente aparecen nuevas normas que regulan los comportamientos, ¿no? Ya nosotros hablamos de los deberes y derechos de las personas en las sociedades, que es básicamente lo que aparece en las constituciones y lo que nosotros también tenemos. Ustedes saben de que, por ejemplo, en nuestro país tenemos la Constitución, que es la ley de leyes, ¿no? Y por ser una ley de leyes, de hecho es una norma que nos permite a nosotros vivir dentro del marco social en el cual nos desenvolvemos, ¿no? Y a partir de esa Constitución, pues van a aparecer otras leyes, ¿no? Leyes de repente para el aspecto agrícola, para el aspecto del trabajo, para diferentes profesiones y también para todos los ministerios que en nuestro caso, nuestro país posee. Bien, también hay que recalcar la importancia de algunos pensadores desde la época, no estoy hablando de la edad moderna más o menos, que aparece por ejemplo Rocío Bolitier Montesquieu, ¿no? Que ellos empiezan a hablar de los deberes y derechos de las personas. Y de una u otra forma pues van a ser lo que van a gestar de manera indirecta la Revolución Francesa, que posteriormente daría cabida justamente en 1789 a que se empiece a dar hacia 1991 la primera Constitución basada en los deberes y derechos de la persona. Esos deberes y derechos que les estoy hablando son los que están consolidadas en la mayoría de constituciones que poseemos. Por eso acá dice, se consolidan y son base de cartas y constituciones de cada país. ¿Se imaginan ustedes qué sería nuestro país sin un orden social? Sería muy difícil vivir, ¿no? No habría respeto entre nosotros, no se respetaría la propiedad privada, no se respetaría pues el espacio de cada uno, no se respetaría la vida, ¿no? Que a pesar de que existen estos códigos de ética, estos códigos o estas normas, igual vemos homicidios, vemos violaciones, vemos una serie de delitos que atentan contra nuestra libertad social. Pero como les dije hace un momento también,
que los códigos pueden ser los mismos, pero que no todos los manejamos igual, ¿no? Entonces, eso mucho tiene que ver también con los valores y los principios que cada persona tiene. Bien. En el siglo XVIII, o sea, en 1700, se recogen y se acuerdan regulaciones entre países, ¿no? Bueno, esto básicamente va a ir gestándose para ver, pues, el tipo de relaciones que ya entre países se podían dar, ¿no? Porque antes, pues, si bien había comercio, no estaba tan definido como va a ser en el siglo XVIII. Ya en el siglo XIX, o sea, en 1800, se producen acuerdos y convenciones que cobran realidad práctica en el siglo XX. Entonces, cuando hablamos del siglo XX, vamos a hablar básicamente de la Organización de las Naciones Unidas, que va a tener o va a regir a partir de 1948. Esa organización o esa ONU es un organismo multilateral. Y ustedes dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver con los códigos de ética? Porque la ONU en sí tiene dentro de ella a 7 agencias especializadas. Por ejemplo, está la OMS, está la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura, está la UNICEF, que es la Organización de las Naciones Unidas para los Niños, está la UNESCO, Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia y la Cultura, está la OIT, Organización de las Naciones Unidas para el Trabajo, en fin, que tiene sus normas, tiene sus códigos que rigen para todos los países que están adscritos a la ONU, que por cierto son casi todos los países del mundo. Entonces, la ONU en verdad es una agencia bien grande que tiene su sede en Estados Unidos, pero no porque decimos ONU, pertenece a Estados Unidos, no, al contrario, es parte de cientos de países que la conforman. A ver, quiero hacerles una pregunta. Aquí en nuestro país hubo un representante en la ONU. ¿Recuerdan quién fue? Presidente de la ONU. ¿Se acuerdan o no? ¿No han escuchado hablar de que nosotros, los peruanos, tuvimos en la ONU un representante? La ONU no tiene presidente, tiene secretario general. La secretaría general es como la presidencia. ¿Alguien sabe? No, licenciada. Y no sé si yo me equivoco, pero es Kuczynski que me pareció que era, o me estoy equivocando. A ver, miren, y yo recuerdo que, por ejemplo, en esos años del 80, era una pregunta de admisión, ¿no? Decía, representante peruano en la ONU, fue don Javier Pérez de Cuellar, ¿ya? Ese hombre, con todo ese bagaje de conocimientos que tenía, vino acá al Perú y postuló a la presidencia del Perú. Y el presidente Fujimori le ganó. Le ganó a él y le ganó a Vargas Llosa, presidente Fujimori. Pero nosotros tuvimos esa suerte, les digo, porque verdad era un honor en esos años, imagínense el 80, en un país caótico como el nuestro, con el terrorismo, y que había un representante de la ONU, o un peruano, era el secretario general, y lo fue durante 2 periodos. 10 años fue representante de la ONU. Y él ha vivido muchísimos años allá y dijo, pues bueno, me voy al Perú a ser presidente, pero lamentablemente no ganó las elecciones. Entonces la ONU, como tal, es una parte importante para todos, ¿no? Porque también tiene el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Que también presta dinero y trabaja con todas las naciones, ¿no? Algunos dicen, bueno, no hace nada, por ejemplo, no interviene en los conflictos de Estados Unidos. Pero nosotros siempre hemos tenido ese apoyo de la ONU, ¿no? Por ejemplo, un comentario que haga la ONU de Perú, bien nos resalta o de repente no nos da esas preferencias. ¿Por qué? Porque recuerdo mucho que nuestro crecimiento económico ha estado siempre bueno. Y de repente recogieron una información que había dicho Bill Gates, que el Perú tenía un gran desarrollo económico. Y todos dijimos, bueno, ahora el Fondo Monetario no nos va a apoyar. ¿Ya? Porque es así, todo gira en torno a lo que la ONU dice, ¿no? Por ejemplo, ahorita, ¿no? Todos estamos pendientes de lo que vaya a expresar la Organización Mundial de la Salud. ¿Por qué? Porque es el código de todo lo que es salud en el mundo. O sea, hay que respetar lo que la ONU dice. Ustedes han visto, la OMS ha dicho tal cosa, la OMS ahora en este tema del COVID. Todos hemos visto la OMS, ¿por qué? Porque después quien va a tener o va a reunir en la OMS todo lo que está referido a cómo debemos nosotros normar, cómo debemos de conducirnos, qué camino seguir en el tema de salud. Igual lo tiene la OIT en lo que es trabajo, la FAO en lo que es alimentación. Entonces,
Todo ello pues se basa en lo que dice la ONU, por eso acá hablan pues de esos cánones, cómo han ido avanzando, qué ha ido pasando. Pero la ONU en su inicio, la única finalidad que tuvo jóvenes fue evitar conflictos mundiales, ¿no? Como fue el caso de las dos guerras que hemos tenido, ¿no? Básicamente la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? Entonces, por ello les estaba hablando de lo que es un código, ¿no? Entonces vamos entendiendo ese concepto. Y estos códigos, como les dije, van cambiando, se van reformando, se van actualizando de acuerdo a nuestras necesidades. ¿Quién fue el primero en decirnos usar mascarilla? Fueron ellos, la OMS. Luego usar guantes, que luego dijo que no eran necesarios los guantes, ¿no? Entonces ellos también se pueden equivocar, pueden enmendarse, pero lo que pasa es que nosotros tenemos que, como les mencioné, conducirnos en temas de salud bajo lo que la OMS prescribe. Y así como está la OMS a nivel mundial, nosotros a nivel de continente tenemos la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, que pertenece a la Organización de Estados Americanos, a la OEA, y dentro de ellos también tenemos diversas normas, ¿no? Por ejemplo, cuando pasó el conflicto con Perú y Chile, nosotros no, pues, teníamos que basarnos en la ley, es cierto, pero cuando el Perú vio que no pudo con Chile, porque Chile no obedecía, ingresaba a nuestro mar, el presidente García le enviaba comunicados a la presidenta Bachelet en Chile, ella no hacía caso. Entonces, ¿qué hizo el presidente García? Se fue a la ONU. ¿Y a dónde se fue? A la Corte Interamericana de la Haya. Para que la Haya, por cuestión jurídica, resuelva el conflicto marítimo. Porque no fue terrestre, fue marítimo. Entonces, también son códigos. Pues el presidente tenía que seguir esa línea donde iba, ¿no? Y como estábamos adscritos a la ONU, podíamos hacer. Entonces, son unos ejemplos de qué es un código en sí, ¿no? ¿Qué es un código? Una norma, una ley que hay que cumplir. Eso es básicamente un código. Bien, acá lo que les decía, ¿no? Para el caso de las profesiones tenemos cuerpos legales y gremiales, ¿no? De ambos surgen normas legales y morales, que acá está la OIT. Ustedes saben bien que cada profesión, como ya mencionamos, se basa, se dirige, trabaja en base a una norma, ya en base a una ley. Esa ley, pues, de hecho, está respaldada por la Organización Internacional del Trabajo, ¿no? Y cuando de repente hay una huelga, dice, el gremio transportistas, escuchamos de repente hace un paro. ¿A qué se refiere? Pues a que las profesiones están agrupadas en cuerpos legales o en cuerpos gremiales, pero como tal tienen valor, ¿no? Y también pertenecen a ello. ¿Y dónde están? Dentro de la Organización Internacional del Trabajo, que también está pues dentro de nuestra Constitución, ¿no? ¿A qué tenemos nosotros derecho o no dentro de un trabajo? Eso pues estipulado de acuerdo ya a cada ministerio. ¿Qué características tienen los códigos morales? Imagínense ustedes. Primero decimos que son individuales. ¿Por qué? ¿Por qué los códigos morales serán individuales si dijimos de que la moral se aplicaba en sociedad? Porque como les mencioné hace un momento, ¿no? Cada uno de acá tiene diferente manera de actuar, tiene diferente manera de pensar, tiene diferente manera de ser. Entonces, si bien cada uno es individual y propio, las personas tenemos la libertad de elegir y tenemos la libertad de decidir si aceptamos un código o no. ¿Por qué? ¿Por qué yo les digo que lo aceptamos o no? Porque si yo cometo algo malo, yo sé lo que estoy haciendo, ¿no? De repente una persona que violenta a alguien, ella sabe que está mal, pero su libertad le permitió hacer ello. Entonces, cada uno, como mencioné, tiene esa capacidad de decisión para hacer algo, ¿no? ¿Y eso en qué se va a basar? Pues en qué tantos valores y principios posee cada uno. ¿Por qué son compartidos y coercitivos, ¿no? Acá nos hablan de que son compartidos y coercitivos. De que el código moral es una especie de contrato que nosotros establecemos dentro de un grupo social y que estos valores deben de ser compartidos entre todos, ¿no? ¿Por qué? Porque si es para mí, la Constitución también la es para ti. Si de repente la norma establecida en Yalevet, de acuerdo a tus deberes y derechos, son para ti, pues tú los tienes que cumplir. Cuando digo coercitivo, ¿ya? De que están dirigidos al cumplimiento de esas normas, ¿ya? Coercitivo es cuando yo digo de cumplimiento. No sé si este código
que pertenece a ustedes que están acá en la reunión, si hablamos de Yale, entonces tengo que cumplirlo, pues. Ya son para todos igual. ¿Por qué serán hereditarios? Porque van yéndose de generación en generación, ¿ya? Van pasando de uno a otro. Van pasando, por ejemplo, en la iglesia, ¿no? Si nosotros somos cristianos, esos códigos de repente de cumplir las normas católicas van transmitiéndose de padres a hijos, se van dando a través del tiempo. Por eso es que nosotros desde muy pequeños empezamos pues a buscar, a hacer nuestros esos códigos. ¿Por qué les digo hacerlos nuestros? Porque si papá o mamá me enseñan a ir a rezar desde niño, de hecho que yo también cuando sea grande voy a transmitir eso a mis hijos, ¿no? Por eso decimos son hereditarios. Oh, ¿qué pasó? Y nosotros los vamos asumiendo poco a poco. ¿Listo? ¿Por qué son universales, pero también son particulares? Existen algunos códigos morales que pueden ser universales, que son aceptados por la mayoría de la población. Por ejemplo, si yo les digo, no asesinar a alguien, eso es para todos, porque se supone que todos respetamos la vida del otro, ¿verdad? Pero hay que recordar también que estos códigos pues van a depender del contexto social, del contexto histórico, del contexto cultural en que se encuentra el grupo social, ¿ya? De repente yo digo, por ejemplo acá, ¿no? Una persona que se casa con 2 mujeres está prohibido. Somos víganos, no podríamos hacer eso. Pero en otros casos no. ¿Por qué? Porque el matrimonio siempre está, ¿no? Pero ese matrimonio, ¿cómo se da? Pues en cada país. Aquí es aceptado uno, pero en otro país no. Entonces, a eso se refiere que son universales, pero también son particulares. Evolucionan y se transforman. Si bien estos se van a mantener casi allí en el tiempo, pueden ir cambiando. ¿Por qué van cambiando? Porque lógicamente estos códigos se tienen que ir adaptando a los cambios que se dan en la sociedad, ¿no? Ustedes saben que los procesos globalizantes, por ejemplo, han cambiado nuestra manera de pensar y de ser, y entonces estos códigos también tienen que ir sumándose a ello, ¿no? Los códigos, por ejemplo, de repente, desde los inicios de nuestra historia, han cambiado mucho, ¿no? Si nos centramos básicamente nosotros en la edad cristiana o en la edad media, allí todo giraba, como les dije, en base a Dios, ¿no? El hombre no pensaba, el hombre no razonaba, todo eran las virtudes cardinales. Recordemos las virtudes cardinales. Ya, la templanza, la fortaleza, la prudencia y la justicia, ¿no? Pero hoy existen códigos, a ver si estos se cumplen o no se cumplen. Bien, jóvenes, ¿cuáles son los tipos de códigos? ¿No? Acá vemos uno principal, que es el código religioso, ¿no? Pues está basado, es un código casi universal, porque en todas las culturas siempre hay en la creencia de ese ser superior, en ese ser superior que de una u otra forma nos está mirando y que de acuerdo a lo que nosotros hacemos acá, se van a cumplir, ¿no? Un ejemplo claro de esto es el famoso código divino. Después tenemos también los códigos políticos, ¿no? ¿Cuál será nuestro código político aquí en el Perú? ¿Qué me dice Mayra Hernández? Mirando la figura, ¿cuál será nuestro código político? Mayra o Marilia, ¿cuál será nuestro código político en el país? En el Perú. ¿Me escucha? Estoy hablando en vano. ¿Sí se escucha, licenciado? Ah, gracias. ¿Cuál será nuestro código político si miramos la figura? Debe ser la igualdad. La Constitución. La Constitución. Miren, el código divino acá no es nuestra religión, ¿no? De acuerdo también a la religión que cada uno de ustedes posee, ¿no? La política, acá de hecho ese código que nosotros tenemos es la ley de leyes, que es nuestra carta magna, que es la Constitución política.
Ahora todos ustedes escucharán que dice la Constitución, que nos dice que el Tribunal Constitucional todos los días nos tiene con esas noticias. ¿Y qué es el Tribunal Constitucional, por ejemplo? Es el ente encargado de cuidar la Constitución, de velar que esa Constitución se respete. La Constitución tiene quienes se encargan de cuidarla, que es el Tribunal Constitucional. Bien. Y también tenemos otro tipo de código, de tradiciones y costumbres. Dice que esta tradición y costumbre es bien curioso, porque habla de que básicamente es de grupos pequeños, ¿no? Son tradiciones que se han formado y que se van dando de generación en generación, ¿no? Pues yo puse, por ejemplo, esta figura de la canción criolla, ¿no? Porque para el peruano es una tradición, ¿no? Celebrar la canción criolla, ¿no? Claro que en otros casos también celebran Halloween, ¿no? Que ya lo están agarrando como costumbre. Pero la canción criolla sí es esa tradición que nosotros tenemos, ¿no? De repente en algún pueblo, para celebrar su aniversario, ¿no? Tienen un día especial. Por eso se dice que es básicamente de grupos pequeños. Miren, acá tenemos algunos ejemplos de código. Este es el código divino que les hablaba, que está relacionado a la fe. Y este básicamente nos habla ya no nos habla de Moisés, sino también nos habla de que Dios lo envía a Noé también para salvar al mundo, ¿no? Recordamos que Noé fue el encargado de sacar en su barca la barca de Noé, el arca de Noé, en el arca de Noé, a animales de sexo diferente, todos los animales del mundo, a las personas igual, aquellas que eran elegidas para volver a poblar la tierra, ¿no? Donde donde Dios quiere desterrar cosas negativas, se impone otro código, ¿no? Basado en el amor, basado en el respeto a las relaciones sexuales, basado en la fe, en fin. Luego está el código de Hammurabi. De repente ustedes han escuchado hablar de este código de Hammurabi. Se llama así porque este código pertenece a la cultura mesopotamia. Se dice que el rey en ese tiempo era el rey Hammurabi. Y el rey Hammurabi se le conoce a él como el primer rey legislador de la historia. O sea, cuando vivió Hammurabi, 2000 años antes de Cristo. Entonces, ¿qué hace Hammurabi? Tenía una forma muy, muy rara de poder sancionar a los mesopotamios, ¿no? ¿Qué hacía, por ejemplo? Él impuso la ley del talión, que era ojo por ojo, diente por diente, ¿no? O sea, si tú cometías algún delito, tenías que también sufrir las mismas consecuencias por ese delito, ¿no? Si apedreabas a alguien, también te apedreaban a ti, ¿no? Y había cosas curiosas, ¿no? Por ejemplo, podías ser castigado con pena de muerte si de repente una mujer entrase a una taberna, ¿se imaginan? O sea, si una mujer entraba a un bar, como le podríamos llamar ahora, podría ser sancionada o con una pena de muerte, ¿no? De repente, si alguna persona ayudaba a algún esclavo fugitivo. También otra parte de este código nos habla de que tantas eran sus normas, ¿no? Que de repente si tú acusabas a una persona de haberte robado, el castigo era que esa persona era tirada al río, la tiraban al río. Si esa persona moría, habían cumplido contigo, ¿no? Del castigo de esa persona. Pero ¿qué pasaba si esa persona no moría, si no se salvaba en las aguas del río? El que era acusado eras tú por levantar falsas calumnias, ¿no? Entonces, bien raro su código, pero ha persistido, ¿no? Y todos recuerdan como el gran legislador Hammurabi, ¿no? Se dice que fue más o menos 280 leyes y fueron talladas por los escribanos en una piedra volcánica de más de 2 metros de altura, ¿no? Donde estaba anotado todo lo que ellos deberían de cumplir. El código de Borgia es un código que se le atribuye a los mexicanos mucho antes, dice, de la llegada o mucho antes de la llegada de los españoles. Estamos hablando de mucho antes de 1519, ¿no? Acá en este código de Borgia se dice que estas figuras representan las actividades que el hombre debía de hacer, ¿no? Era como un calendario que les permitía a ellos poder hacer diversas actividades por cada mes prácticamente, ¿no? Entonces, es considerado también un código. ¿Por qué? Porque les permitía justamente guiarse a los hombres mexicanos de ese tiempo. Luego tenemos el código del Islam, ¿no? Nosotros sabemos que el Islam también es muy pegado a la religión.
es un código que también va a impactar en diversos aspectos de la vida de los musulmanes, regulando los detalles más pequeños, ¿no? Desde tu vida personal hasta tu vida general en todo aspecto. Bien, se dice que este código, pues, básicamente, así como nosotros en el código divino recordamos a Dios, ellos recuerdan a Alá, ¿no? ¿No? Que para nosotros viene a ser prácticamente Dios, ¿no? Por eso cuando escuchamos del código Islam, siempre escuchamos que ellos hablan de Alá. Bien, eso básicamente son algunos códigos de la historia. Bien, jóvenes, esta ya ha sido mi explicación. Voy a pasar a conversar con ustedes de lo que hemos escuchado. Bien, entonces, he hablado rapidísimo sobre los diversos códigos que existen, ¿no? Ya les dije, ¿no?, cómo estos códigos se han ido dando. Para nosotros la Constitución hoy es una norma política que en verdad va a guiar nuestra función dentro de la sociedad, pero nosotros como cristianos tenemos nuestros códigos religiosos propios, ¿no?, que son impartidos de repente en la iglesia, de repente en el grupo católico, si es que son de otra religión y a cuales ustedes asisten. Bien, solo tengo a ¿cuántos? A 4 participantes. ¿Qué pasa hoy día? Yes. Bien, quisiera que ustedes ahora me conversen entre ustedes y me hablen del código incaico. ¿Se acuerdan del código incaico? Yo creo que sí. Algo, ¿qué es lo que van a hablarme? ¿Cuáles fueron los preceptos incas? ¿Y por qué esos preceptos fueron tan importantes, ese código moral inca, que les permitió pues ese crecimiento tanto político, social y económico que logró el imperio inca? Bien, Karina, ¿me quieres decir algo? No, me hice macho solito. Ya, hija. Bien, entonces, creo que para que conversen 15 minutos está bien, para no demorar. No me está saliendo, ¿ya? Como son solo 4, ya estamos. No se olviden, código moral inca, ¿ya? Acuérdense, Amasúa, Amaquei y Amayuya. ¿Qué pasó con ese código moral? ¿Cómo le sirvió a los incas esos preceptos morales? Bien, a trabajar entonces. Yo tienes que ingresar con Mayra y Karina está con Maridia. Ha sido al azar y así salió. Mayra es la última que entró, ¿no? Mayra Hernández. María Laura. Bien, jóvenes, reencontrándonos nuevamente. Yo, Mayra, falta Marilia ahí. Y ya está Karina también con nosotros. Bien, entonces ya ustedes habrán conversado sobre cómo fue la moral inca, ¿no? Recordemos de que el imperio incaico pues va a tener un desarrollo grandioso, como fue su imperio, pero básicamente tuvo 3 normas
en base a las cuales va a girar toda la sociedad inca. ¿Con quién empiezo? ¿Con el grupo de Marilia o con el grupo de John? A ver, ¿quién quiere empezar? Cualquiera de los cuatro. Con Mayra, licenciada. Ya, Mayra. Bien, Mayra, te escuchamos entonces. ¿Qué investigaste de los incas? Buenas noches, Miss. Sí, bueno, lo que hemos investigado, mi compañero y yo, como usted dice, no fueron 3 normas, en sí fueron bastantes, pero 3 normas se sintetizaron, ¿no? Que eran por lo cual ellos obtuvieron un gobierno transparente, ¿no? Se dice que este gobierno era un gobierno que, bueno, los historiadores dicen que ellos fueron unos pueblos bárbaros, pero esto no ha sido así, ellos han sido bien organizados, ¿no? Como dice usted, una de las normas fue Amaqueya, que sea no sea holgazán, que se debe a... ¿Qué hacían ellos? Ellos se encargaban de dar protección y defensa a su comunidad. Entonces, ¿qué hacían? Le daban, por ejemplo, semillas, terrenos, para que ellos produzcan. Y quienes no trabajaban no tenían derecho a percibir los frutos de ese esfuerzo. Entonces ellos castigaban a estas personas no dándoles alimento, ¿no? Y esa era una de las normas, que no se holgazán, ellos odiaban eso. Otra fue Amayuya, que se trataba de que como ellos proporcionaban terreno, ¿no? Para que cultiven, ellos tenían que trabajar y también tenían que informar cuántos eran los bienes producidos, porque se tenía que controlar y supervisar, ¿no? Todo eso. Entonces a ellos no les gustaba que mintieran. No seas mentiroso, dice. Y la otra es el Amasúa, que como este gobierno proporcionaba terrenos, semillas, habían personas que se dedicaban por tiempos a hacer otras cosas, por ejemplo, como caminos, puentes, canalizaciones. Entonces no podían sembrar y habían personas que se querían apropiar de estos terrenos, que querían agarrarse terreno ajeno, ¿no? Y por eso que también este código moral estaba bien marcado en esto, que es no seas ladrón. Entonces, este gobierno ha sido bien transparente en este aspecto y gracias a ello, pues han sobresalido bastante, ¿no? Eso sería todo, Miss. Bien, Mayra, gracias. Sí, efectivamente, ¿no? Lo que tú estabas mencionando, su Amaqueya, como dijiste, ¿no? No seas ocioso, no seas holgazán también. Se resumía en quien no trabaja no come, ¿no? Y algo cierto, ¿no? En que no producía, lamentablemente, no recibía nada. Gracias, Mayra y yo. A ver, Marilia y Karina, ¿cuál de ustedes va a participar? Karina, mía. Ya, a ver, Karina. Bueno, nosotros investigamos, ¿no?, sobre la moral de los incas y nos dimos con la sorpresa que esta está basada pues con lo relacionado a la verdad, a la honradez y el trabajo. Sus preceptos eran Amasúa, que significaba que no seas ladrón, Amayuya, que era no seas mentiroso, y Amaqueya, no seas ocioso. Ya, estas normas se basaban para toda la sociedad, pero ¿cómo impartían justicia a ellos, no? Ellos, los incas, creían que los dioses eran los encargados de impartir la justicia y que los hombres solamente eran un medio para poder hacer llegar la voluntad de los dioses. Uno de los castigos que impartieron más en esas épocas era la jiguaya. Este castigo consistía en dejar caer sobre el delincuente, en este caso, sobre el infractor, una piedra, ¿no? Varias piedras desde una pendiente muy alta. Y si el infractor, ¿no?, llegaba a sobrevivir después de estas apedreadas, era porque supuestamente el Dios lo había perdonado y el Dios lo había protegido. Otro castigo que
que daban, ¿no? Le daban 2 oportunidades al delincuente. O, por ejemplo, en la primera infracción, lo castigaban con 500 azotes. Y si volvía a cometer la infracción, ya era apedreado hasta la muerte. O era dado por prisionero, era como una especie de cárcel perpetua, ya que se llamaba Sancay. Era una bóveda ya que estaba debajo de la tierra y que dentro de ellos tenía animales que se comían a las personas. Y eso, bueno, eso fue todo lo que pudimos investigar. Bien, gracias Karina y Marilia, ¿no? Sí, efectivamente, ¿no? Justamente esa parte que tú has mencionado de la pedrada era algo así como el código de Hammurabi, ¿no? Que lo tiraban al río y si se salvaba era quien no había cometido el delito, ¿no? Entonces, sí, los incas en verdad, los historiadores concuerdan que en base a esos 3 preceptos incas pudieron pues mantener la sociedad que tenían, ¿no? Claro que existían, de hecho, pues ladrones, existían ociosos, ¿no? Había de todo, pero la gran mayoría se sujetaba a esos preceptos morales que ellos tenían, ¿no? Lamentablemente, pues esos preceptos morales se pierden con la invasión española, ¿no? Porque para ellos habían cosas, si hablamos de moral, que eran normales, sobre todo para la élite inca, ¿no? Por ejemplo, nosotros sabemos de que la Coyela era hermana del inca, y por lo tanto debía de ser la esposa del inca y mamá del Auca, del príncipe heredero. Pero los españoles no lo vieron así, ¿no? En el caso cuando le hacen el juzgamiento a Atahualpa, lo condenan por ser, dice, polígamo, o sea, tener muchas esposas, algo común en la sociedad inca. Por ser fratricida, por haber matado a su hermano, por ser politeísta, por adorar a varios dioses, ¿no? Y una serie de cargos que le imputan, ¿no? Entonces, miren la diferencia de pensamientos, ¿no? Cuando hablamos de códigos, ¿no? Cada sociedad tiene sus códigos porque cada sociedad va a diferir, ¿no? Entonces, si bien son universales, cada sociedad los mira de otra forma, ¿no? Porque yo tengo mi religión, sí, tengo la mía, pero la mía me permite un Dios y la tuya no, ¿no? Entonces, eso va a depender, pues, de la sociedad en la que uno está inmerso. Bien, jóvenes, la tarea de esta semana justamente es el código moralín, ya para que ustedes recuerden un poco más de nuestra historia, ¿no? Y de cómo también tuvimos nosotros determinados códigos de vida que nos permitieron desenvolvernos en ese contexto histórico en el que vivimos, ¿no? Lo que dijimos, cada código evoluciona, cada código cambia de acuerdo a las necesidades que la sociedad manifiesta. Bien, también les quería informar de que vamos a empezar con las exposiciones. Y como son tan poquitos, serán grupos de 2. Marilia, Karina, Mayra y John. No sé, ustedes deciden con quién trabajan. Los dejo a su criterio. Para la próxima semana tenemos el tema de planes estratégicos personales y profesionales. Y ya terminamos prácticamente con lo que es lo relacionado a ética, moral, a valores. Vamos a pasar a hablar ahora de planes estratégicos, tanto en la parte personal como en la parte profesional, y también todo lo que viene a ser la comunicación. ¿Les doy el tema o ustedes eligen? El tema, Miss, tiene que darme. Ya, entonces les voy de acuerdo a mi sílabo, tenemos la otra semana el tema de planes estratégicos. Cuando hablamos de planes estratégicos, ¿qué significa, no? Ustedes saben que todas las personas tienen determinados ideales, ¿no? Y que para poder cumplirlos necesitamos seguir un plan, seguir un camino y ver a dónde nos lleve ese camino. Y básicamente eso tiene que ver con la visión y la misión. Y también de cómo debemos organizar ese plan. Entonces, Karina, te doy a ti ese tema para la próxima semana. ¿Con quién lo vas a trabajar? Ya, Miss, con Robles. Con Marilia. John, ¿tú ya tienes con quién trabajarlo? Sí, licenciado, con Mayra. Lo van a trabajar los dos. Entonces ustedes van a hablar de la comunicación, ¿ya? A ver, Karina, para ustedes son los planes estratégicos personales y profesionales. Primero tendrán que empezar con una definición y pautas para elaborar esos planes estratégicos.
Bien, las pautas. ¿Qué pautas van a seguir? Te lo envié ya a tu WhatsApp, hija, ¿para qué? Y también el tema de John, ¿ya? De John con Mayra sería para, ya no para el 23, sino sería para el 30. Porque recuerden que tenemos esa semana de descanso. ¿Ya? El Anipeu. Sí, no, es la semana de Navidad. A mí. Yo tengo entendido que es la semana del 21, 22, 23, 24, claro. Y estaríamos retornando el 28. ¿Ya? Entonces, Ah, ya. Karina, sí, como siempre, ¿no? Para el tema de las fiestas navideñas, ¿no? Pues sería imposible poder trabajar 24, 25, ¿no? Bien, entonces, Karina, te lo he mandado a tu WhatsApp para que le hagas llegar a John su tema, a John y a Mayra. Y el tuyo también está ahí. Ya dice actividad semana 12, semana 3. ¿Ya? Missy, con lo que, bueno, con lo que van a Lo y de que no repente está, van estoy preocupada por ellos. Igual, Karina, te voy a enviar los temas porque ustedes están ingresando algo de 8 nada más, ¿verdad? Y no sé hoy día qué ha pasado, porque han estado ingresando, habrán tenido problemas de internet, porque yo capté en el ingreso a Ana Mayuri, que siempre ingresa, o a Mena, creo que fue. La acepté, pero luego veo que ya no está. Ya no sé cuáles serán pues los inconvenientes que tiene, pero veo que cada día el salón se reduce más. Están llamando. Ya está. Karina, cualquier cosa me informas en todo caso, ¿ya? Ok, Miss. Ya, hija, cualquier cosa me comunica. Bien, entonces su actividad para esta semana es sobre el Código Moral. Bien, jóvenes, un gusto. Hasta el próximo miércoles. Cuídate, Miss. Buenas Luego, noches. Chao, John, Hasta luego, Mayra, Miss. Marilia y Karina. Hasta el próximo miércoles.